Parte 4. Leyendas de bolsillo. Ocupada con los desarrollos cada vez más exigentes de las entregas caseras, Nintendo confió en Capcom para crear los juegos de Game Boy Color y Game Boy Advance. Fue una colaboración importante tanto por dar pie al primer Zelda multijugador como por introducir otros elementos que luego darían un salto a las grandes producciones domésticas. Oracle of Seasons y Oracle of Age. Febrero de 2001, Japón. Mayo de 2001, Estados Unidos. Octubre de 2001, Europa. En 1999, mientras Aonuma trabajaba sin descanso para hacer una secuela de Ocarina of Time, en apenas un año, otra de las figuras más importantes para el futuro de la saga estaba a punto de cruzar su camino con el de Nintendo. Contratado por Capcom en 1995, Hidemaru Fujibayashi había sido otro de esos desarrolladores que habían entrado a la industria casi por casualidad. Sin estudios orientados al diseño o la programación, su deseo de involucrarse en algún tipo de entretenimiento le hizo interesarse en parques de atracciones antes de perseguir una carrera de los videojuegos. Esa opción sonaba incluso mejor, sobre todo siendo uno de los muchos niños a los que había marcado el Zelda original en su estreno de Famicom. Pero sin vacantes en Nintendo a la vista, Fujibayashi acabó trabajando junto a Yoshiki Okamoto, veterano que, durante su estancia en Capcom, ya había producido emblemas de la acción y lucha como Final Fight en 1989 o Street Fighter 2 en 1991. Okamoto sería uno de los productores del debut de Fujibayashi como director de Magical Tetris Challenge de 1998, versión de Tetris con personajes del universo Mickey Mouse, aunque para entonces ya no formaba parte de la compañía y colaboraba con ella a través de un estudio externo llamado Flagship. Fundado en 1997, este equipo era relativamente independiente, aunque dedicó sus primeros años a apoyar Capcom con labores de guión para las sagas de terror como Resident Evil o Dino Crisis. Okamoto, no obstante, tenía otros planes para Flagship. Quería diversificar y, como fan de Zelda que era, colaborar con Nintendo para rehacer la primera entrega de la saga de Game Boy Color. Link's Awakening DX había sido uno de los juegos estrella de la portátil en un año de su estreno, por lo que era fácil imaginar cómo una adaptación modernizada del original en esa línea podría funcionar bien. Así que insistió Miyamoto en persona una y otra vez, hasta que consiguió un visto bueno que cambiaría la trayectoria del estudio y Fujibayashi, incluso aunque el proyecto como tal materializara su propuesta inicial. 2 son compañía, 3 multitud. La intención era recapturar la grandeza de la generación de NES en la actual, recordaba Fujibayashi en una entrevista, desde que Oracle of Seasons había tomado un rumbo diferente. Los miembros del estudio se habían marcado esa meta, pero con el tiempo empezaron a tener tantas ideas que pidieron permiso a Okamoto para crear algo nuevo y presentarlo a Miyamoto. Fujibayashi ni siquiera formaba parte del Flagship, pero terminó involucrándose para coordinar los esfuerzos. Ayudó a concretar el concepto que propondrían a Nintendo, ahora centrado en el uso de las 4 estaciones para sacar más partido a la paleta de Game Boy Color. Sin embargo, Oracle of Seasons no vendría solo. También se decidió convertirlo en una serie. Así que pensé en el sistema de juego vinculado, comentaba Fujibayashi al hablar del germen de Oracle of Age. Entrega desarrollada al mismo tiempo y con contenido extra para aquellos que jugasen a ambas. De hecho, no eran 2, sino 3 los juegos de Flagship que quería hacer. Pero, como estudio especializado en elaborar guiones, conectar historias sonaba más que posible y plausible. No tardaron en encontrar problemas. No funcionó demasiado bien, confesaba Okamoto en una entrevista para la revista Nintendo Power. El equipo tuvo que rehacer el guión y los mapas varias veces para que todas las piezas encajasen. Su metodología complicó las cosas, así que Nintendo decidió enviar a Yamada, uno de los directores de Ocarina of Time, para supervisarlos. Miyamoto también acabó implicándose y empezó a tratar con Fujibayashi, ya asignado como director.
Los dos veteranos le instruyeron y le ayudaron a dilucidar con mayor claridad qué significaba crear un Zelda, tirando abajo la barrera inicial entre empresas. Lo que más feliz me hizo fue que Yamada y Miyamoto me tratasen como si fuera un miembro de su compañía, celebraba Fujibayashi al final del desarrollo. No hablábamos como representantes de Nintendo y Capcom, sino como un equipo que trabajaba junto en la creación de un juego. Según sus propias palabras, esa clase de aceptación se reflejaría en la calidad del producto final, o productos, porque el plan de hacer juegos interconectados logró llevarse a cabo. Aunque a costa de sacrificar una entrega, si bien en 1999 se llegó a anunciar como trilogía, con cada capítulo centrado en una parte de la Trifuerza. El del poder saldría homenajes primero, al para Zelda luego 2D. ser sucedido Aunque el por estreno los de la simultáneo sabiduría y los elementos adaptativos al del final juego se optó vinculado por limitar permitieron la que se serie pudiesen a jugar dos para en cualquier orden, concentrar. los cambios hacían y que el segundo depurar mejor siempre las ideas. funcionase como Así secuela del nacieron primero. Oracle of Tenía Seasons más sentido y empezar Oracle por of Seasons. Ace. Era el origen Ambos real listos del para proyecto. estrenarse al mismo La tiempo, reimaginación del pero primer no por Zelda ello que quizás faltos nunca de llegó a ambición materializarse y una fuerte pero identidad mantuvo propia. vestigios delatando el plan inicial. Link empezaba la aventura sin espada y tenía que ir a cueva a conseguirla. El acceso a la primera mazmorra estaba en el gran árbol de la isla central. Los jugadores encontraban a ermitaños dando pistas y el primer jefe era el dragón con un cuerno Aquamentus, el mismo que custodiaría el primer trozo de la Trifuerza en 1986. Otros jefes clásicos como Dodongo o Gonma también estaban, aunque habían sido más recurrentes desde entonces. Pero el dragón de 3 cabezas, Griok, y la planta carnívora, Manhandla, sin reaparecer desde los 80s, dejaban claro que no eran simples coincidencias. Seasons evocaba al primer Zelda más que ninguna otra entrega. A pesar de compartir aspecto gráfico con Link's Awakening y ceñirse a un progreso más lineal. A cambio, la jugabilidad era más compleja y refinada. Con nuevas herramientas, ya no bastaba con lograr que Dodongo tragase bombas. Después había que agarrarlo como el brazalete y lanzarlo hacia una zona con pinchos. Y el ojo Dick Dodger ya no debía ser debilitado con el sonido de una flauta, sino usando los nuevos guantes magnéticos para golpearlo con una gran bola de metal. Precisamente, estos guantes fueron una de las grandes atracciones de Seasons, puesto que relevaban al gancho como ítem para cruzar sobre precipicios, pero además permitían manipular objetos metálicos o salir disparados en la dirección opuesta al cambiar la polaridad. Aunque, a la hora de hablar de atracciones, es imposible no destacar las vagonetas, nueva tradición que reaparecería en casi todos los Zeldas de Fujibayashi de ahí en adelante. Quizás inspirado por sus inquietudes tempranas, el director incluso en varias de las mazmorras circuitos de raíles que serpenteaban y se bifurcaban para conducir hacia diferentes estancias, a veces incluso requiriendo activar en marcha interruptores con tirachinas. Aunque Seasons se promocionaría como una entrega más centrada en la acción que Age, el nivel de mazmorras fue alto, aprovechando muchas lecciones de A Link to the Past. Las estancias eran más extensas, no limitadas a lo que abarcaba la pantalla, y Link's Awakening, un caso representativo fue la pluma de Rock, evolucionada para convertirse en una capa que ahora también permitiría planear. Y fuera de las mazmorras no se quedaba atrás. El cambio de estaciones, cómo no, fue una mecánica central gracias al cetro. Link podía subir a tocones y convertir la primavera en verano, otoño e invierno según se beneficiase. El invierno, por ejemplo, permitía caminar sobre el agua, helada y grandes acumulaciones de nieve, pero solo en la primavera florecían plantas que los propulsaban hacia arriba. Aunque Seasons no basó su identidad solo en rotación estacional, también sorprendió con otro mundo debajo del principal. La búsqueda del cetro llevaba hacia Subrosia, región volcánica subterránea con sus propios habitantes, sistema monetario y mapa. Aunque era más pequeña que Holodrum, el reino superior, la necesidad de encontrar diferentes puntos de acceso desde la superficie dosificaba su exploración, repartiendo entre el progreso de las mazmorras nuevos regresos para descubrir otras áreas.
Allí se podía ayudar a una banda de piratas a regresar al mar, echar los bailes entre los subrosianos o incluso tener una cita. Eso sin olvidar algunos intercambios de la cadena de favores, estrenada en Link's Awakening y ahora destinada a conseguir una espada más poderosa, como ya ocurrió en Ocarina of Time con el Viggoron. Goron del tamaño de una montaña que también aparecía en Seasons. Las influencias del Zelda 3D. Los que jugasen tanto a Seasons como Age podrían ir más allá y conseguir la propia espada Viggoron, equipable a 2 manos y disponible solo con el juego vinculado. Una vez completada una entrega, se proporcionaba un código que había que introducir al empezar la otra, y este hacía que apareciesen eventos exclusivos, como personajes que aludían a la aventura previa o revelaban los más códigos para canjear en el otro cartucho. El jugador incluso podía generar códigos para traspasarse objetos a sí mismo, tanto explorando como al cosechar los frutos de ciertos árboles. Link coleccionaba decenas de anillos como efectos variados, dar puñetazos, aumentar el poder de las armas, resistir daños elementales y largo etcétera, que luego enviaba entre juegos así lo deseaba. Otras decisiones se aplicaban sin necesidad de códigos. En ambas aventuras, Link establecía amistad con 3 animales: Mush, un oso con alas; Ricky, un canguro con guantes de boxeo; y Dimitri, un dodongo acuático. Todos le ayudaban en algún momento, pero solo uno se convertía en su compañero principal y podía ser llamado con una flauta. Una vez ya jugando a la siguiente aventura, esa relación se mantenía sin necesidad de pasos extra. Aunque si había una conexión curiosa era la posibilidad de conocer y bautizar a un bebé en un juego para verlo convertirse en adulto en el otro, derivando en diferentes oficios y personalidades según las acciones del jugador. Fue una reminiscencia clara de Ocarina of Time y la idea de algunos actos tenían consecuencias años después, aunque en el caso de Age era solo la punta del iceberg, ya que también retomaba la exploración de un mundo en 2 épocas diferentes. Esta vez no separados por 7 años, sino por varios siglos. Unos portales mágicos y o el uso de una lira permitían que Link viajase a un pasado tan remoto en el que casi ningún personaje actual había nacido, y donde algunas partes de la geografía de Lebrina, reino de este juego, eran bastante diferentes, una premisa aprovechada para plantear nuevas situaciones que expandían el concepto introducido en Nintendo 64. ¿Que los cimientos de una mazmorra se venían abajo al intentar entrar? En el pasado seguían en buenas condiciones. ¿Que el inventor de la cuerda necesaria para atar una balsa aún no la había creado? En el presente podía recogerse de su tumba. ¿Que una zona había quedado asolada por la erupción de un volcán? Viajar hacia atrás y buscar la forma de estabilizarlo cambiaba la zona de regresar. Una de las mazmorras incluso requería conseguir 2 llaves para entrar y hacer progresos en ambas épocas, idea que remontaba el templo del espíritu de Ocarina, pero aquí era necesario ir hacia adelante y hacia atrás en vez de tratar las 2 partes como bloques independientes. En esta clase de diseño, unido a la infinidad de personajes familiares, evidenció hasta qué punto Age fue convertido con las entregas 3D en mente. Aunque Seasons tuviese un cameo, como el citado Viggoron, en Age se volvieron más frecuentes. Tingle, el histórico vendedor de mapas de Majora's Mask, y un Rey Sora con el mismo diseño de Ocarina of Time, desempeñaban papeles importantes para el desarrollo principal. Hasta Habu Habu, pez gigante que antaño enorgullera a la princesa Ruto, volvía a albergar una mazmorra en su interior, incluso más compleja para combinarse con la premisa del templo del agua y requerir el uso de botones para cambiar los jugadores a los que se podía llegar buceando. La variedad de jefes, por lo general más originales,
al homenajear de forma tan explícita entregas previas. La cabeza nube, Smog, por ejemplo, requería colocar estratégicamente bloques para alterar su trayectoria y reunificar sus partes, y la introducción de ítems nuevos acabaron de rematar la jugada. Frente al tirachinas de Seasons, Ace tenía un tirasemillas que hacía rebotar los proyectiles, creando nuevas situaciones donde era necesario usar las paredes para alcanzar ciertos objetivos, y frente a los guantes magnéticos de Seasons, Ace conceptuaba y reconceptuaba su gancho para que cambiase la posición de Link con la del objetivo seleccionado, abriendo nuevas oportunidades tanto para resolver puzzles como derrotar jefes. Un desenlace común. Aún no viendo las aplicaciones del salto entre edades, otras partes Ace destacaban por no recurrir combates o puzzles convencionales, evidenciando que la saga se había acomodado a un molde más flexible, también en la vertiente bidimensional. Era el caso de la infiltración de un castillo, eludiendo la mirada de los guardias, o el naufragio que acababa con la pérdida de todo lo inventariado, forzando a recuperarlo ítem a ítem, mientras Link exploraba una isla y negociaba con los lagartos saqueadores Tokei. El equipo debió de sentirse bastante orgulloso de esta idea, ya que Skyward Swords y Break of the Wild, dirigidos por Fujibayashi, la adaptarían años después. Fue en estos eventos interactivos donde brilló con más fuerza el talento de Flagship a la hora de guionizar juegos, puesto que las tramas principales como tales volvieron a ser bastante sencillas. Seasons delataba su origen como remake del primer Zelda, ya que el general Onox, nuevo villano, y oráculo de Din, joven que Link debía rescatar, podrían haber sido reemplazados por Ganon y Zelda sin apenas cambios. De hecho, el juego final fue fruto del proceso inverso en 1999, cuando su título aún aludía a la Trifuerza del Poder. Era Ganon el que figuraba como ladrón del cetro de las estaciones. Entonces, el objetivo era encontrar 8 fragmentos de esa reliquia, pero luego serían sustituidos por 8 esencias de la naturaleza para adecuarse a nueva historia. En Ace, empezar de cero sí dio lugar a una premisa algo más original. El oráculo del tiempo, Nayru, era raptada y llevada al pasado por una hechicera llamada Veran. Gracias a los poderes de Nayru, Veran creaba un día eterno y forzaba a los habitantes de Labrina a trabajar sin descanso en una torre que magnificaría su poder. Aún sin ser una historia particularmente compleja, el hecho de incluir un vínculo entre épocas a través de Ralph, amigo de Nayru, que descendía de una reina del pasado y podía desaparecer si ésta fallecía, o entre juegos a través de la banda de piratas. La ofuscada reina creía que la torre era para traer a su amado. El capitán encontrado en Seasons añadió algo más de aderezo al argumento. Pero ni Zelda ni Ganon quedaron fuera a pesar de las alteraciones, ya que ahí es donde el juego vinculado se encargaba de aportar un desenlace común para las dos aventuras. En la primera, fuese Seasons o Age, el jugador vería a las brujas Virova, madrastras de Ganondorf en Ocarina of Time, maquinando algo, y en la segunda, Zelda sería introducida como personaje secundario para el final, tras derrotar a Onox y a Veran. Ser secuestrada, los villanos de Holodrum y Labrina habían estado al servicio de las brujas desde el principio, cometiendo fechorías para encender 2 de las 3 llamas que servirían para resucitar a Ganon. Un ritual con Zelda encendería la tercera y, con ella, la bestia porcina regresaba para otro duelo. Era un clímax predecible, pero intenso y apropiado para poner el punto y final a una de las etapas más completas de la saga. Con 2 reinos y 16 mazmorras diferentes, los Oracle no fueron quizás las entregas más innovadoras o populares debido al breve ciclo de Game Boy Color. La consola fue relevada por Game Boy Advance aquel mismo año, pero sí lograron acumular casi 4 millones de copias vendidas y culminar muchas ideas en la etapa 2D, a la vez que introducían nuevas para el futuro de la saga,
Como Aonuma, al hacerse cargo de Majora's Mask con su debut como director, Fujibayashi también dejó una marca difícil de ignorar, una marca que pronto llevaría hacia nuevas colaboraciones.